cuanto a la presentación, puede pasar que muchas veces, como cuando nos presentan una persona, generalmente no nos aprendemos el nombre. ¿A ustedes no les ha pasado? Que a uno le dicen, es que, mira, te presento un amigo, y uno como en los nervios del momento, entonces uno no se aprende el nombre, no sabe quién es, y a veces nos pasa lo mismo. Mira, te presento a Jesús, y uno no sabe qué fue lo que le dijo. Pero hoy sí nos vamos a dar cuenta quién es Jesús para mi vida de fe, para mi día a día. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Cristo para mí? El que lleva 7 astros y 7 candelabros. Se lo dice a Éfeso en el capítulo 2, versículo 2. Pero también ya lo habíamos escuchado, las 7 estrellas. En el capítulo 1, versículos 12, 16 y 20. Él es el Señor de los astros, que tiene en su mano el mundo estelar, digámoslo de esa manera, el mundo de las estrellas, y además es la luz que enciende los candelabros. Los candelabros son muy significativos para los judíos. El candelabro de 7 brazos. Y Jesús lo utiliza aquí como buen judío. Pero también está diciendo, yo soy la luz que enciende esos 7 candelabros. ¿Qué tanto para ti es luz? ¿Y qué tanto eres tu luz para los demás? Jesús es tu luz, la luz que ilumina tu camino. Los 7 astros, o sea, el mundo celestial y sus astros. Ya no hay necesidad de adivinar qué es lo que nos dice la astrología, porque Él nos lo dice todo. Pero la pregunta es, Él me da su luz. Yo soy luz para los demás. Yo extiendo esa luz. Cristo es el primero y el último. El muerto que ha vivido. Eso se lo dice a Esmirna en el capítulo 2, versículo 8. Y también ya lo había dicho en el capítulo 1, versículo 18. Quiere decir que Él es el Señor del tiempo. Él estaba al principio, Él estará al final y en toda la mitad, durante todo el tiempo. Quiere decir que esto no es como un giro eterno de los astros que vamos dando vueltas, sino que Él siempre es fiel con nosotros y está con nosotros haciendo historia. ¿Cómo lo expresa? ¿Cómo sabemos que Él lo hace de esa manera? Entrega su vida. Solo quien sepa morir como testigo de Cristo podrá vivir como Él. Esta es la historia que se escribe. Esta es la historia que vamos construyendo. Y no quiere decir, a veces, perdón que me refiera a esto, a veces nosotros decimos, Jesús va conmigo a algunas partes. Es como si nosotros pudiéramos quitar a Jesús, ponerlo y sacarlo, como si tuviéramos un llaverito, un lapicero. No, 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 no. Lo que nos está diciendo en esta presentación es, yo estoy contigo. Desde el principio hasta el fin. Y recuerda que yo soy el muerto que ha vivido. Quiere decir que tú también vas a vivir conmigo. Porque si vives como yo vivo, porque vives conmigo, cuando nosotros vemos en los evangelios que Jesús los invita a vivir con Él, es porque el sentido está puesto ahí. Él vive con nosotros. No es que lo podamos sacar y por eso no podemos vivir vidas paganas, externas, extrañas. No, nuestra vida es una sola. Nuestra vida es la vida que vivimos con Él, porque Él construye nuestra historia. Él es el hacedor de nuestra historia. Esta expresión la hemos escuchado antes. Cristo es la espada cortante de doble filo. Esto tiene que ser una frase que se repetía en la comunidad. Lo escuchamos en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12.
Pero también lo escuchamos en la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 12, y ya la habíamos escuchado en el capítulo 1, versículo 16. Es el Señor de la palabra victoriosa, la palabra que es capaz de penetrar a tu vida hasta tal punto que derrota las bestias de una historia pervertida. Cuando yo insisto, y no soy yo, cuando la iglesia, cuando Jesús insiste en que leamos su palabra, es por este motivo. La palabra en realidad tiene un poder que nosotros no podemos ni siquiera pensar hasta qué punto es, porque dice que es una espada de doble filo. Cuando nosotros, las personas que hemos utilizado bisturí, la rama de la salud, mejor dicho, yo recordaba perfectamente que no he visto cuchillos de doble filo, o sea, que tengan filo por arriba y filo por debajo. Cuando nosotros tomamos un bisturí, el filo está en una sola parte y entonces se hace una incisión y va rompiendo hasta llegar a un punto. Precisamente para que cuando saques el bisturí no haga daño. Entonces has partido partes cortas y al salir no haces daño. Pero ¿por qué el Señor está diciendo que sí? Y no es que haga daño, sino que Él entra, como dice Hebreos, hasta lo más profundo de todo el organismo, porque Él dice corazón, tuétanos, o sea, hasta el hueso, como que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero cuando sale, Él tiene que sacar lo que está malo. Es una operación de sanación para nosotros. Él es nuestro médico. Es el que derrota a los enemigos que están dentro de nosotros. Las bestias no están afuera. Las bestias están adentro de nosotros. Ahí donde habitan. Ahí donde están. Ahí donde se han quedado para hacerte daño, para hacerte sufrir, para decirte que no eres capaz, que eres una persona débil, que eres un pecador y que no vas a tener solución. Ahí está la bestia. La bestia está muy metida dentro de nosotros, agazapada dentro de nosotros. Y el peor enemigo nuestro es ¿quién? Nosotros mismos. Los pensamientos que no nos dejan tranquilos, que nos instigan para que actuemos mal. San Pablo lo dice bellísimo en Romanos en el capítulo 7. ¿Por qué será que hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero? Porque está presente, así como está el bien, el espíritu del bien, también está el espíritu del mal para empujarte a hacer lo que no está bien. Por eso, para derrotar a los enemigos, para derrotar con muerte a las bestias interiores, a nuestras propias bestias, está Él, con la espada de doble filo. Cristo es el Hijo de Dios. Lo dice en Tiatira, en el capítulo 2, versículo 18. Juan le vio con ojos de fuego y pies de bronce, como ser divino. Vamos a recordar una de las profecías más bellas de Daniel, en el capítulo 2, versículos 31 al 35. Dice que vio un ídolo impresionante, altísimo, y tenía una cabeza de oro y el cuerpo era precioso, todo era con piedras preciosas. Y los pies estaban fundidos de hierro, pero tenía los pies de barro. Y resulta, dice Daniel, que una piedrecita le cayó encima a ese ídolo y ese ídolo, como tenía pies de barro, se derrumbó. Por eso
tenemos que entender que nuestro Jesús, está bien plantado en la tierra. Ahora nos van a decir más tarde que es el amén de Dios, pero podremos decirnos a nosotros mismos que está firme, que está completamente con los pies en la tierra y en la realidad. Y por eso no se destruye ni se cae. Cuando nosotros tenemos ídolos como el poder, el tener y el placer, generalmente pasan esas cosas. Una piedrecita pequeña, una situación pequeñita y ¡pah! Explota. Una situación tan pequeña puede producir en nosotros una total desesperanza. Por eso dice él no, él tiene los pies de bronce. Pero hay algo que me llama la atención y son los ojos de fuego. Y me da tristeza cuando las personas piensan que es para juzgarnos, que es para castigarnos, que nos mira así con una mirada penetrante. Y en realidad sí lo es. Como dice Mateo en el capítulo 9, versículo 9, Jesús miró al publicano sentado en su trabajo, cobrando impuestos, lo miró. Es extraño porque una sola mirada hizo que todo cambiara en ese hombre. Ese hombre era desechado, es más, le escupían cuando pasaban, lo insultaban, pero este hombre vio, sintió, tuvo una mirada de amor, de fuego, de ese fuego que es abrasador, que nos pule al oro, que saca de nosotros lo mejor. Y por eso este hombre pudo levantarse de ahí y seguir a Jesús. Por eso al final lo veremos como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre que viene a realizar el juicio, que después veremos en el capítulo 19. Cristo lleva los 7 espíritus de Dios y los 7 astros. En Sardes, en el capítulo 3, versículo 1, los astros ya los vimos, aparecían en el capítulo 2, versículo 2. Ahora emergen los 7 espíritus, la totalidad del espíritu en él. Por eso cuando orábamos al principio, yo le decía, Señor, ayúdanos para que ese espíritu que nos has dado totalmente nos ayude a mirar de una manera distinta, a comprender de una manera distinta. Si Él tiene los 7 astros, también tiene el espíritu completamente. Jesús vincula de esta manera todos los aspectos de la realidad con el número 7, que será la clave del juicio. Por eso entonces nosotros veremos los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. La totalidad del juicio. Cristo es el santo, verdadero, tiene la llave de David. Lo vemos en Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 7. Santo, que es lo que significa kadosh o hagios, y verdadero, como se sabe en la Biblia hebrea y la apocalíptica. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Ahora es Él el que tiene las llaves mesiánicas de David. Lo vemos en el capítulo 22 de Isaías, en el versículo 22. Él tiene las llaves que abren o cierran la puerta al Hades, a la muerte y al fin último. Por eso es que cuando hablamos que tiene la llave de David, es que Él abrió la puerta. Como dice San Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Si Jesús ya tiene las llaves en su mano y abrió esta vida para una vida eterna en Él. Pero tenemos que recordar, santo, verdadero, y tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Hades siempre ha sido relacionado con el infierno,
Pero es que el infierno, a su vez, también está relacionado con la basura que se quema fuera de las ciudades. Cuando nosotros hablamos del Hades, estamos hablando precisamente de eso, del sitio donde se quema la basura, donde está la basura. Y el Hades es un sitio que no deja de arder, es como si tuviera fuego propio. ¿Todo por qué? Por el gas que produce la basura. La basura en descomposición está produciendo tanto gas que siempre se enciende. Cualquier chispa lo enciende. Cualquier vidrio que esté ahí o cualquier elemento que roce con algo enciende inmediatamente el fuego. Por eso el infierno se parece a eso. Y a la hora de la verdad también se parece. O sea, los que están afuera, los que viven en el afuera, los que están en el infierno. Cristo es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Lo dice para la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, versículo 14. El amén es la respuesta litúrgica que tanto conocemos en la iglesia. Ahora yo la he visto como que en muchas partes lo hacen de manera muy fluida. Amén, amén. Y entonces eso hace que nosotros comprendamos, es nuestra palabra, así se va a hacer, así será. Pero esto nos está diciendo a nosotros que lo que queremos es que las palabras que se dicen al principio del Apocalipsis también se cumplan al final del Apocalipsis y al final de nuestra vida y de esta historia. Pero también tenemos que recordar que que es el Cristo cósmico y eclesial, o sea, el que conocemos en la iglesia, el cósmico estamos diciendo porque es el de los astros, el que maneja el mundo astral, es la palabra culminada, testigo fiel y verdadero, que lo vamos a ver en el capítulo 19. Pero recuerden que también aparece como el principio de la creación, es una de las cosas más hermosas. Juan en el capítulo 1 decir, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo que está diciendo es que Jesús está desde el principio. Bueno, ya lo sabíamos, que es el alfa, el omega, el principio y el fin. Pero aquí también lo está diciendo, el principio y el fin de la creación. Sobre todo el principio de la creación, lo mismo en Colosenses en el capítulo 1. Comencemos con las características de las iglesias. ¿Cómo son esas iglesias? Veamos a ver, carita triste, carita feliz. ¿Qué le ponemos a cada una de las iglesias? ¿Dónde nos identificamos nosotros? ¿Quién soy yo? Yo pertenezco a esa iglesia, yo creo que estoy matriculado en ella. Vamos a ver. Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 5. Conozco tus obras, tus fatigas, tu paciencia, que no toleras a los malvados, que has sometido a prueba a los que se dicen apóstoles sin serlo, y has comprobado que son falsos. Has soportado y aguantado por mi causa sin desfallecer. Pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu amor del principio. Fíjate de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras del principio. De lo contrario, si no te arrepientes, vendré y removeré tu lámpara de su puesto. Al fin y al cabo no sé cómo qué ponerle a esta iglesia. Si es carita feliz o carita triste. Porque en parte está bien y en parte está mal. A veces yo pienso que muchos de nosotros están involucrados en esta iglesia. Parecemos que estamos bien. ¿Por qué? Porque hacemos muchas obras, porque somos de la iglesia, porque participamos, porque hemos sobrellevado muchas pruebas, digo yo, pruebas del mundo pagano, porque no nos involucramos con ellos, pero hay algo en nosotros que ha ido muriendo. Y es lo que dice Juan bellamente, lo que nos dice Jesús. Si ustedes quieren, como dijimos desde el principio, señalar lo que Jesús nos dice a nosotros, comience a señalar.
pero es que yo no estoy muy de acuerdo con eso porque terminaría todo el Apocalipsis subrayado. Pero esto es una carta. Es que tú no tienes el amor del principio. ¿Cómo fue al principio? Piensa un momentico, cierra tus ojos. ¿Cómo fue al principio? ¿Qué sentiste cuando por primera vez te encontraste con Jesús? Ese ardor del principio, vuelve a sentirlo en tu corazón. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Lloraste? ¿Decidiste cambiar tu vida? ¿Qué fue lo que hiciste? Por mucho que trabajes, por mucho que seas de la iglesia, lo más importante es que nosotros no olvidemos el amor del principio. Porque si nosotros nos seguimos enamorados de Jesús, va a ser muy difícil trabajar. Pedro Arrupe, el superior de los jesuitas, tiene un poema bellísimo que hoy se los voy a dedicar a ustedes y para mí. Enamórate. Nada es más práctico que encontrar a Dios, que amarlo de un modo absoluto y hasta el final. Aquello de lo que estés enamorado y arrebate tu imaginación lo afectará todo. Determinará lo que te haga levantar por la mañana y lo que hagas con tus atardeceres, cómo pases los fines de semana, lo que leas y a quien conozcas, lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro con alegría y agradecimiento. Enamórate, permanece enamorado y eso lo decidirá todo. Por eso, lo que no podemos perder es el amor primero. Estar enamorado de Jesús. Y si en esta clase, a propósito de la carta que nos acaba de llegar, nos damos cuenta de que esta es la situación, detente un minuto y empieza a pensar cada día cómo fue al principio. ¿Qué es lo que pasa cuando las parejas de esposos vuelven sobre los recuerdos, sobre las fotos, sobre los instantes amorosos del principio? Avivan la llama. Y esa llama que está en ti por Jesús puede que necesite que se avive. ¿Quiénes eran los nicolaitas que estaban profetizando o induciendo a los de la iglesia? Nicolaitas es la traducción literal del griego de la palabra hebrea Balaam. ¿Quién es Balaam? Es un mago amonita que el rey de Moab, Balac, le pide que maldiga a Israel. Es un texto muy bello, Números, del 22 al 24. Él le pide, vaya y maldígalos para que les vaya bien mal. Y Balaam se levanta y no le surge y no recibe inspiración, sino de puras bendiciones. Entonces lo que hace es bendecir a Israel. Pero en el capítulo 25 las cosas cambian completamente y él se vuelve un instigador en contra de Israel y utiliza las mujeres de Baal Fegor para inducir a los israelitas a la prostitución y a la comida sagrada que son los idolocitos. Debemos unir el capítulo 25 desde el versículo 1 hasta el 8 con el capítulo 31, 16 de los Números. Es importante que nosotros digamos, pero en serio, tanto problema por una carnita que simplemente era asada ahí y que uno no cree en eso porque es que el Dios solo hay uno. Miren lo que pasa. En 1 Corintios, en el capítulo 8,
dice más o menos así que los ídolos no son nada. Pero es importante que nosotros leamos el contexto, no leas solo un versículo, sino el contexto. ¿Qué es lo que dice Pablo? No solo dice que Dios solo hay uno y que los otros dioses no son nada, sino que también dice, ¿qué tal que un hermano te vea en el templo estando en una de esas comidas? Y no es una comida, estando en una de esas orgías. ¿Qué pensará tu hermano? Si tu hermano es débil en la fe, dirá, pues eso también se puede, y yo voy y hago lo mismo. Por ese hermano no voy a comer esa carne sacrificada a los ídolos, y eso lo dice también San Pablo. Pero ellos simplemente, como si fueran ciegos o no pudieran leer el renglón de arriba, simplemente leen de manera literal y toman ese en su defensa. También hay otro texto de Marcos en el capítulo 7, versículo 14 al 23, cuando Jesús habla de lo que es puro e impuro. Y él está diciendo, lo impuro no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de nosotros. Y dice el texto que declaraba puros todos los alimentos. Recuerden que los judíos tienen muchas prohibiciones para comer. Ellos tienen que comer un tipo de comida que se llama kosher y que tiene muchísimas condiciones para poderla comer. Pero este texto en particular de Jesús tiene que ver con la vida interna, con la salvación del alma, con las cosas que salen de nosotros. Es que de nosotros es que sale la fornicación, es que sale el pecado, el odio, el resentimiento, sale desde adentro. No es que llega a nosotros desde afuera, no, es que sale desde adentro de nosotros mismos. Ahí hay un problema de mala interpretación y que a ellos les servía para convencer a los demás. Tal vez nosotros digamos, pero es que es simplemente una carne, ¿por qué le ponen tanto problema? Y yo creo que durante el tiempo de la iglesia y su desarrollo en la historia, eso se fue olvidando. Y esa historia de los momentos difíciles de persecución se olvidó. Y por eso nosotros comemos de todo y no hay ningún problema. Pero en ese momento particular sí lo había. Y no solamente era por las comidas que les estoy diciendo que eran bacanales, que eran orgías, sino porque las personas que no lo hacían eran eliminadas, eran martirizadas. Entonces era un momento histórico muy complejo. ¿Qué le hubiera pasado a Jesús si hubiera vivido en ese momento? ¿Qué le hubiera pasado a Pablo si le hubiera tocado ese momento? Es una cosa absolutamente distinta y por eso nosotros tenemos que saber de los textos, su ubicación histórica, para comprender completamente qué es lo que nos traen. Yo puedo aceptar el orden alimenticio y monetario de Roma, porque lo que me parece a mí es que quienes pactaban con el imperio era porque tenían sus negocios ahí con Roma, porque tenían sus intereses económicos y no los querían perder. Empiezan por la comida, ceden en eso, también ceden en las comidas que son bacanales, dependen económicamente del imperio, pero eso acaba en idolatría. Y el ídolo fundante de todo esto es Roma, que es impositiva y engañosa, que no siempre está respondiendo de la misma manera. Todo dependía del humor del emperador, de qué humor estaba en esa noche. De esta manera superan todo problema de persecución. Pero miren que es que hay algo muy complejo y es que se trata de una religión intimista. No solamente es que tenían que hacerlo, como ya lo dijimos, al interior de las comunidades escondidos, sino que yo también estoy diciendo que tengo una religión íntima con Dios. Aquí adentro, eso va a ser el movimiento gnóstico. Desde acá empieza el movimiento gnóstico, que dice que eso que tengo en el interior es absolutamente puro y no le pasa nada por la carne. Entonces,
O sea, lo que estoy haciendo en este lado no importa porque sigo teniendo una relación sincera con Dios, íntima y sincera. Y decían también tener algo como de un conocimiento superior. Ellos parecen espirituales, pero destruyen las raíces sociales del Evangelio. Hasta acá llegaremos en este momento. Y en la próxima clase veremos las demás iglesias y también cuál es el premio para el vencedor. ¿Qué regalo se nos da a nosotros si somos vencedores en Cristo?